Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Llegamos al final de año, llegamos a diciembre de 2025 y tenemos una nueva edición de nuestro podcast que, como sabéis, nos podéis seguir en www.canalretina.org, también en cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google, iVoox, en Spotify. Podéis escucharnos también en los altavoces inteligentes y también en la versión digital del diario La Opinión de Murcia. Y si queréis hacernos llegar algún comentario, alguna petición, cualquier cosa que queráis comentar con nosotros, tenéis todos los apartados de comentario en estas plataformas que os he comentado, incluida YouTube, que no lo he dicho. Si queréis ver el episodio lo podéis hacer a través del YouTube de la Asociación Retina Murcia. Ahí buscáis la sección de podcast y tenéis todos los episodios. Nos podéis hacer llegar esos comentarios en todas esas plataformas y también a través del correo info@canalretina.org. Y ya, pues, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer es dar paso a la entrevista del episodio de hoy y ya así comenzamos. Hoy estamos con Regina Rodrigo. Hola, Regina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien. Sí, Bueno, todo para bien. los que no la conozcáis, vamos a introducir a Regina Rodrigo, que es responsable del grupo de que no lo diga mal, responsable del grupo de fisiopatología y terapias para enfermedades raras de la visión en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Creo que me he liado un poco al decirlo, pero más o menos creo que lo he dicho bien. Del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Además es miembro de la unidad U755 del CIBERER, del Centro de Investigación Biomédica en Red para Enfermedades Raras, grupo que lidera el profesor Chema Millán, y es también profesora asociada en la Universidad San Vicente Mártir, en Valencia, en la asignatura de Fisiología. Y además, Regina Rodrigo es bióloga, investigadora. ¿Verdad, Regina? Sí, todo lo que has dicho es cierto. Bueno. Muchas gracias por la presentación, David. Bueno, Sí. oye, bióloga, investigadora, hacéis investigación básica y hacéis investigación preclínica en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, en Valencia. Qué importante es la investigación básica, ¿no? Aunque nos pensemos que ahora todos son ensayos clínicos y que ya todo está a puntito de llegar, pero qué importante es la investigación básica, ¿verdad? Sí, como bien dices, es muy importante la investigación básica, la investigación que se hace en preclínica antes de que pueda llegar a las personas, a esos ensayos clínicos, pues necesitamos mucha investigación que a veces no se ve, pero que es muy necesaria. Sí, nosotros estamos enfocados más en esa parte del estudio. Ajá. Muy bien. Sí. Oye, cuéntanos, ¿en qué se centra vuestro trabajo? ¿Vosotros hacéis terapias o trabajáis, ¿no? Terapias basadas en sustancias nutracéuticas para retrasar la pérdida visual? Tradúcenos eso, para que lo entendamos. Vale, bueno, dentro de este tipo de enfermedades, pues tú puedes elegir una estrategia terapéutica y centrar tus estudios en una o en otra. En nuestro caso lo que hacemos es nos centramos en sustancias que pueden ser, como has comentado, nutracéuticas, que son nutrientes que tienen propiedades antioxidantes o antiinflamatorias. Y también nos centramos en el uso de fármacos que también tienen estas propiedades que pueden bajar la inflamación o bajar el estrés oxidativo. Son lo que se llaman terapias de neuroprotección, que lo que van a hacer es intentar proteger la retina el mayor tiempo posible, que es diferente a las terapias, por ejemplo, de terapia génica o terapia celular. Y eso es en lo que nosotros más nos centramos, en ese tipo de terapias. Ajá. Sí. Y
este tipo de aproximaciones en los que lo que se busca, entre comillas, no sería tanto una curación, porque para nosotros retrasar el avance de la enfermedad o incluso detenerla es muy importante. ¿Piensas que son comprendidas por los pacientes e incluso también por la administración? A ver, yo me intento poner un poco a veces en la piel del paciente y yo entiendo que cada uno lo que quiere es tener una curación de su enfermedad, pero es verdad que y a veces puede estar un poco incomprendido este tipo de aproximación terapéutica, pero por otro lado lo que va a intentar es retrasar al máximo esa degeneración y que la retina esté en el mejor estado. Y no quiere decir que solo sea buena esta estrategia, sino que esta estrategia puede ser una combinación con otro tipo de estrategias o que te pueden ayudar a que cuando llegue un momento que se haya identificado tu gen y haya una terapia génica para tu gen, tu retina ha estado mejor preservada durante más tiempo y puede ser que está mejor preparada para recibir un tratamiento como sería la terapia génica. O sea que a ese nivel yo creo que sí que es una buena opción y las administraciones pues también yo creo que también se deberían pues considerar que pueden ayudar y hay que considerar también que son terapias que se dice hoy en día, que se usa mucho esa palabra, que son agnósticas al gen, es decir, que no se necesita saber esa persona cuál es el gen afectado, porque muchas veces se pueden aplicar a distintos pacientes con distintas enfermedades. Perfecto, bien, queda claro, vamos. ¿Vuestro grupo trabajáis en colaboración con más grupos? ¿Cómo es esto a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Tenéis pues ese trabajo colaborativo que hoy en día es fundamental para lograr éxito en las investigaciones que se están llevando a cabo? Sí, claro, es muy importante colaborar y compartir información para que la ciencia avance. Nosotros, pues depende porque tenemos varias líneas abiertas de investigación, pues colaboramos, por ejemplo, con un grupo del País Vasco para un tipo de aproximación basada en partículas pequeñas o nanopartículas, como vehículos para transportar fármacos. También colaboramos en Valencia, pues colaboramos con el doctor Millán, que es, como has comentado antes, es el responsable de la unidad en la que estoy adscrita. A nivel internacional tenemos un estudio diferente, más basado en sustancias nutracéuticas y hemos colaborado colaboramos con un grupo de Alemania y ahora estamos viendo para colaborar con un grupo que está en Asia. Estamos ahí en negociaciones. Y bueno, sí, hay que ir colaborando porque cada uno se especializa más en una cosa. Todos no sabemos de todo, entonces las colaboraciones son muy importantes. Nos comentabas partículas pequeñas, nanopartículas. Creo que es vuestro o en lo que estáis trabajando más recientemente. En cómo hacer llegar un fármaco a la retina a través de estas nanopartículas. Esto recientemente, en los últimos meses, saltaba la noticia o escuchábamos la noticia de esta nueva aproximación en la que estáis trabajando. Cuéntanos un poco sobre ello, porque creo que es algo que a la gente le interesa mucho, ¿no? Era hacerlo mediante colirios, mediante gotas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, claro, hay que pensar que nosotros estamos trabajando una enfermedad que está en el ojo, pero está en la retina, y la retina está en la parte posterior del ojo. El tratamiento tiene que llegar hasta la parte posterior del ojo. Actualmente los tratamientos que hay para enfermedades de la retina se suelen administrar pinchando dentro del ojo, serían inyecciones intravítreas. Nuestra idea era vamos a ver si conseguimos administrar nuestros fármacos, los que estamos estudiando, de una forma que sea menos invasiva, que no requiera estas inyecciones dentro del ojo, estas inyecciones intravítreas, pues que tienen sus efectos secundarios, sus posibles complicaciones. Y dijimos, vamos a intentar gotas oculares, intentar poner gotas en la superficie del ojo y que eso sea capaz de llegar a la retina. Pero como decía antes, como la retina está en la parte final del ojo, pues es difícil su acceso. En ese sentido, tiene que atravesar ese fármaco, tiene que atravesar varias barreras para poder llegar ahí. Entonces, lo que hacemos es aprovecharnos de lo que se llama la nanotecnología.
nos aprovechamos de unas estructuras que se llaman nanovehículos o nanopartículas, que son como vehículos pequeños, serían como coches, como si fueran cochecitos pequeños que son capaces de transportar la molécula que nosotros queremos que llegue a la retina. Y son moléculas que tienen la capacidad de atravesar esas barreras que si damos el fármaco en forma de gotas, pero estás libre, sin estar dentro de esos vehículos, a lo mejor no podría llegar. Pero metiéndolo dentro de estos vehículos somos capaces, bueno, nosotros hemos visto con este estudio, por ejemplo, que esas gotas metidas, esos fármacos dentro de ese vehículo, puede llegar a la retina y allí puede tener un efecto. Esto lo hemos probado en modelo de retinosis pigmentaria. Y es bueno porque no es invasivo, son gotas. Correcto. La pregunta que me viene ahora mismo a la cabeza es, vale, es menos invasivo, pero por contra tiene que ser más recurrente. Entiendo que la aplicación de estas gotas tendrá que ser periódica, es decir, cada día o no sé cómo sería esto. Sí, efectivamente, porque por mucho que estos vehículos permitan que llegue el fármaco a la retina, va a llegar en una concentración muy bajita porque simplemente cuando tú te pones una gota parpadeas. Entonces en ese parpadeo se va a perder pues entre el 80 y el 90% de lo que había en esa gota. Entonces al final la cantidad que llega es muy pequeñita, con lo cual sí que requeriría, pues nosotros en los animales lo hemos hecho día sí, día no. Ahora estamos haciendo otro tipo de administración diaria porque queremos alargar más el tiempo hasta ver hasta qué momento es efectivo, pero sí que requeriría administraciones más recurrentes. Uh-huh. Y nos cuentas que los resultados que ahora mismo tenéis en modelo animal, creo que has dicho en ratón, ¿no? En ratón, sí. Sí. ¿Están siendo positivas? ¿Están siendo adecuados? Sí, nosotros en ratón vimos un efecto positivo. Esto es lo que comentaba que hicimos con un grupo del País Vasco, el grupo del doctor José Luis Pedraz, que también es del CIBER, pero es del CIBER BBN. De biotecnología, y sí que vimos un efecto positivo porque cuando dábamos estas gotas la degeneración de la retina iba más despacio, entre otras bajaba la inflamación, que es un proceso que ocurre en esta enfermedad, y sí que vimos un efecto. Ahora lo que estamos haciendo es a ver cómo podemos mejorar esto, ver hasta qué tiempo este efecto dura y ver, claro, nuestro objetivo final es a ver si esto pudiese llegar algún día a las personas. Ajá. Para ello entiendo que requeriría de un ensayo clínico. Sí, un ensayo clínico y antes del ensayo clínico otras cosas, porque lo hemos estado intentando. Bueno, primero tuvimos porque esto lleva mucho tiempo, solicitamos una patente europea, internacional, y luego pues tienes ahora que lo probaste en roedores, en el ratón, ahora tienes que probarlo en un animal que no sea un roedor, luego tienes que pasar una serie de muchos comités, tienes que hacer estudios de farmacocinética, toxicología en este segundo modelo animal que no sea un roedor, y cuando ya has pasado todo eso, que además tienes que hacerlo en unas instalaciones que tienen lo que se llama los requisitos BPL, entonces ya es cuando ya puedes presentarlo para un ensayo clínico, tienes que estar autorizado, no solo por el comité ético, sino la Agencia Española del Medicamento, la FDA, depende luego dónde vayas. O sea, lleva una serie de... Es un proceso que cuesta. Es un proceso largo y seguramente también, que implica a mucho personal diferente, como decía, grupos conectados con el País Vasco, con la Universidad del País Vasco. Claro, cuando lanzasteis la noticia, ¿no? Se armó mucho revuelo, ¿no? Y mucha gente pues estaba interesada en saber, bueno, ¿qué es esto de las gotas? Y como tú decías, una terapia que es agnóstica, que serviría para cualquier tipo de, en este caso, retinosis pigmentaria, porque has comentado que es solamente para esa patología, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros lo hemos probado en esa patología. Es verdad que estamos haciendo estudios en otro tipo de patologías, porque lo que estamos administrando es una sustancia antiinflamatoria.
entonces que reduzca la inflamación. Y la inflamación es una situación que ocurre en retinosis pigmentaria, pero también ocurre en otras patologías, que hay una inflamación crónica. Y la idea es reducirla. Tú puedes reducirla y eso va a contribuir a que las células que están degenerando, pues que estén en un ambiente más adecuado, menos tóxico, y con eso ayudas a que sobrevivan más tiempo. Entonces, podría ser aplicable a otras patologías con un componente inflamatorio, claro. A otras patologías. Y la pregunta es, ¿esto sería un poco, este tipo de aproximación sería, sería como similar al trabajo con terapias nutracéuticas que comentabas antes, pero llevándolas directamente al ojo mediante esta aplicación? ¿O es diferente? Bueno, es un poquito diferente porque, bueno, cuando el tipo de terapias que hacemos, que ensayamos en el laboratorio, estas que son agnósticas al gen, nos centramos en dos procesos celulares que están ocurriendo en el ojo, ¿no? En la retina. Uno es que aumenta la inflamación y que se mantiene en el tiempo y que eso acaba siendo perjudicial, por eso intentamos bloquearla, pues por un lado, como con estas nanopartículas, y por otro lado también aumenta lo que se llama el estrés oxidativo, el daño oxidativo en la retina. Entonces, son dos procesos que están ocurriendo y que están muy relacionados entre sí. Las sustancias nutracéuticas en las que también hemos estado trabajando, estas eran más de tipo antioxidante. Iban más enfocadas a reducir el estrés oxidativo, que también afectan a la inflamación y también tenían un efecto disminuyendo la inflamación, pero su diana principal es más ese estrés oxidativo que se está generando. Y esa administración, por ejemplo, era de tipo oral. Vale. O sea que son dos aproximaciones diferentes para tratando de pues de ir dirigidas a dos comportamientos diferentes, la inflamación de un lado y el estrés oxidativo de otro. Es difícil el transferir este conocimiento, entiendo, al paciente, ¿no? En la calle. Entiendo que ahí hay todo un conjunto de procedimientos y de cuestiones que son difíciles, que son seguramente lentas y que hacen que también transferir toda esta investigación a la práctica o al tratamiento en pacientes es muy difícil, ¿no? Sí, es bastante complicado. Nosotros lo hemos intentado, lo hemos intentado y logrado en un caso más que en otro, en dos ocasiones. La primera hicimos un ensayo clínico, pedimos todas las autorizaciones necesarias para realizar un ensayo clínico con un fármaco, porque nosotros colaboramos también, que antes no lo he comentado mucho, con el Hospital de Manises, con el doctor Salom. Hemos hecho muchos trabajos y justo hicimos un ensayo clínico. Empezamos, pero tuvimos que finalizarlo después de todo lo que costó llegar hasta la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Tuvimos que pararlo pues por falta de financiación, eso por un lado. Y luego el otro estudio, que era el de las sustancias nutracéuticas, intentamos llevarlo a los pacientes, a llevarlo como al mercado para que las personas se lo pudieran comprar, y nos costó mucho, no había mucha solución, y lo que hicimos fue hacer nosotros mismos una empresa para poder fabricar y comercializar el producto y que así pudiese llegar. Porque estamos una enfermedad rara y las enfermedades raras no tienen la misma implicación económica un tratamiento de una enfermedad rara que de una enfermedad más prevalente. Entonces tuvimos nosotros que apostar por crear una empresa biotecnológica para su comercialización. Vale. La impresión que a lo mejor podemos tener los pacientes es que aquí en España se hace mucha investigación básica, mucha investigación preclínica, hay muchos y creo muy buenos grupos de investigación. Sin embargo, a la hora de llevar esto a ensayos clínicos en personas, siempre son ensayos clínicos que normalmente nos vienen de fuera y a los que tenemos un acceso más complicado, más limitado. También seguramente son muchas menos las personas
que participan en estos ensayos clínicos. ¿Cuál es tu sensación en este sentido? El trabajo del investigador en España, ¿por qué no se pueden llevar a cabo o partir de aquí los ensayos clínicos? ¿Es complicado? ¿No hay ayudas? ¿Cuál es la situación? A ver, ayudas hay. Lo que pasa es que es caro. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema del ensayo clínico que intentamos llevar a cabo, en los seguros. Hay que pagar, no es lo mismo una sustancia nutracéutica que un fármaco. Entonces hay unos seguros que hay que cubrir, que depende del número de pacientes que se vayan a incluir. Es cierto que las enfermedades raras, el número de personas que se incluye es más bajo, pero el coste de un ensayo clínico puede ascender a muchísimo, muchísimo dinero y eso pues aquí yo creo que estamos más limitados. Lo que es la transferencia o, por ejemplo, en los centros de investigación, quizás a veces pues la parte de la transferencia a veces no está tan desarrollada porque, como la parte de la investigación, ¿no? Falta un poco más de experiencia en transferencia, no solo a los centros, sino a los propios investigadores. Nosotros tenemos mucho desconocimiento de cómo se transfiere la investigación, ¿no? Pues a las empresas. Y estaría bien que los investigadores nos formásemos en eso para saber cómo se puede transferir nuestra investigación para que no se quede en un cajón luego nuestro trabajo y pueda llegar a las personas. Uh-huh. Tú eres bastante joven. No sé cómo Bueno. está no sé cómo está el relevo, porque es verdad que yo comentaba antes que tenemos un conjunto de investigadores y de profesionales en nuestro país que llevan largo tiempo acompañando a los pacientes, y ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo está el relevo a nivel de investigadores? ¿Tenemos relevo en España? ¿Hay un nuevo grupo de investigadores más jóvenes, sin decir que los que hay, que luego a lo mejor si nos escuchan nos van a decir alguna cosa, pero ¿hay relevo en el campo investigador, en el campo de la investigación en retina en España? A ver, sí que hay investigadores más jóvenes que quieren investigar, pero yo, por ejemplo, particularmente con respecto a mi generación, yo ahora veo que sí que nos faltan un poco más de investigadores jóvenes porque es que esto es un trabajo muy vocacional y entonces sí que a veces hablamos entre nosotros, los investigadores, y vemos que nos hacen falta más investigadores jóvenes que quieran dedicarse a esto, porque a veces acaban sus estudios y hacen los trabajos de fin de máster y luego piensan pues, que la investigación es un camino complicado y deciden irse, pues, por ejemplo, a una empresa. Entonces, hay que incentivar un poquito más para que los jóvenes quieran investigar. ¿Conoces compañeros o tienes compañeros que a lo mejor se hayan ido también al extranjero, que hayan dejado España y se hayan ido a realizar su trabajo fuera de España? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, ya en mi época muchos de ellos se fueron fuera y luego han querido volver. Con los años, al final, pues quieren volver aquí, las familias, bueno, pues porque quieren volver. Sí, porque fuera, pues aún hoy en día, pues aunque se ayude en investigación en España, aún las condiciones fuera, pues son más atractivas en muchas ocasiones. Entonces, pues se van. Claro. Sí. Los pacientes, ¿cuál es vuestra relación? ¿Cuál es la relación de tu grupo con los pacientes? Entiendo que hay en Comunidad Valenciana, pues con Retina Comunidad Valenciana, ¿no? Tenéis una relación de mucha cercanía. ¿Cuál es la relación de vuestro grupo? ¿Es importante para los investigadores estar en contacto con los pacientes? Sí, es esencial. Es esencial. Y sobre todo, por ejemplo, lo que me has comentado antes, o sea, justo la pregunta anterior, para los jóvenes investigadores es muy importante que vean eso. Les llama muchísimo la atención, por ejemplo, cuando organizamos la jornada esta, bueno, en mayo, porque sí que tenemos mucha relación con la asociación, entonces organizamos actividades, hablamos con ellos y tenía estudiantes de máster, por ejemplo, y se quedaron impresionados cuando vieron a los pacientes, la implicación, o sea, es muy importante. Es muy importante la colaboración y luego pues que los pacientes nos transmitan cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría que hiciéramos.
vamos, Es muy importante para vosotros el contacto, la opinión, Sí, como que da un sentido, ¿no?, a lo que estáis haciendo. sí. Muchas veces digo, si no Ujú, fuera por estos momentos, yo creo que a veces dejaríamos un ujú, poco de investigar porque a veces es complicado, pero bueno, ahí ujú. estamos, seguimos. Este programa lo vamos a emitir, a publicar en diciembre, a mediados de diciembre de este año 25, ya muy cerquita de las fiestas de Navidad aquí en España y en todo el mundo, y muy cerquita de lo que aquí en España son los Reyes. Si Regina Rodrigo tuviera que escribirle una carta a los Reyes Magos pidiéndole algo de cara al 26, ¿qué sería? En general, o Bueno, bueno, yo en creo tu que lo más ámbito, en el ámbito. importante en el ámbito, pues yo creo que pues que se siga investigando, hay que seguir investigando, hay que promover la investigación entre los jóvenes, las colaboraciones entre pacientes, las instituciones y los investigadores y la financiación, pues que siga habiendo financiación para que podamos seguir investigando, para que se pueda trasladar nuestros estudios al paciente, a la sociedad, que es realmente nuestro objetivo. Ujú, ujú. O sea, que Regina Rodrigo pide trabajo, ¿no? Que se pueda continuar trabajando en las mejores condiciones posibles. Sí, sí, claro. Es que si Ese no, sería si no se tu... trabaja, si no vamos a avanzar. Entonces, Ujú. sí. Bueno, pues Regina, yo creo que ha sido un placer charlar contigo, tener este rato para un poco conocer lo que desde el Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia, en España, estáis haciendo, vuestras dos líneas de trabajo, que entiendo que continuáis con las dos, ¿no? Al unísono, que estáis siguiendo trabajando y mejorando aspectos en los dos sentidos, ¿no? Tanto en las terapias con sustancias nutracéuticas, como también pues en cómo hacer llegar esas nanopartículas, ¿no? Al ojo, ¿no? Continuáis trabajando en los dos sentidos, ¿no? Sí, sí, con otro tipo de sustancias nutracéuticas, con otras posibles dianas que también se metan dentro de esos nanovehículos, seguimos en esa línea. Ajá. Sí. Pues, y como deseas trabajo, pues deseamos que tengas mucho trabajo, que podáis, vuestro grupo, continuar trabajando en esas dos líneas y transmitiéndonos bueno, pues los logros, los alcances, todo lo que vaya aconteciendo en vuestras investigaciones, porque es importantísimo. Somos muy conscientes, los afectados, sus familias, de que la investigación es difícil, de que la investigación conlleva ensayo y error, y en las menos ocasiones el dar con el acierto y poder avanzar, pero que todo suma, todo es necesario. Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros compartiendo este rato en Canal Retina, y te emplazamos a que cuando tengamos nuevas noticias en relación a las investigaciones que lleváis a cabo, que vuelvas y que nos cuentes. Vale, pues de acuerdo, claro. Muchas gracias a Canal, bueno, a Retina Murcia ¿Mm? y nada, y muchas gracias a todos los pacientes porque de verdad que nos ayudáis también un montón a que avance nuestra ciencia, a que avance la investigación, pero en muchos aspectos. Así que muchas gracias también. Pues muchísimas gracias, Regina. Gracias. Un saludo. Bien, pues hasta aquí llegamos al final de este episodio de Canal Retina, último episodio del año 2025. Como siempre os decimos, si el episodio os ha gustado, os pedimos que nos deis ese like, que nos deis ese me gusta, que lo compartáis en vuestras redes sociales, que lo hagáis llegar a todas aquellas personas a las que les puede interesar el contenido. Y pues nada más, como siempre os decimos, os vamos a emplazar al próximo episodio de nuestro podcast. Ya será en el año 2026, nuevo año, con nuevas perspectivas y con nuevos horizontes. Y bueno, pues tratando de seguir impulsando la investigación, el conocimiento en el campo de las enfermedades que
afectan a la retina, y hasta entonces, y como siempre os decimos, Retina Murcia mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.